Señor, derrama de lo alto de tu espíritu sobre las iglesias nuestras y que el desierto se convierta fértil. Así la justicia volverá a los justos y todos los rectos de corazón seguirán. Lo que queda sea puesto en orden y que toda planta que no sea de mi Padre Celestial sea desarraigada. Que el Señor a quien busco purifique su templo como fuego purificador. Que con jabón de lavadores purifique los hijos de Leví, a nuestros ancianos, a mi propia vida y a toda la simiente de Israel, afinándolos como oro y plata, para que así puedan traer ofrendas de justicia que sean gratas al Señor, como en los tiempos pasados y como en los años antiguos. Que la religión que es pura y sin mácula delante de ti, Dios Padre, florezca y prevalezca en todas partes, junto con el reino de Dios, que no consiste ni en comer ni en beber, sino en un reino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer y permite que estos tiempos sean tiempos de reforma. Señor y Padre Celestial, gracias por guardar mi corazón y mis emociones. Gracias y te suplico que no solo a mí, sino a toda esta iglesia y a los que deseen ser miembros, Señor, nos des el carácter para amarnos conforme a tu palabra y no conforme al mundo, para edificarnos en tu verdad y no pelear con tu sabiduría, para crecer juntos a la imagen de Cristo, no a la imagen de ningún hombre, y para que Dios sea honrado y glorificado y exaltado en nuestra iglesia y en las iglesias Betania. Gracias, Señor, por los Natán que han puesto en mi vida, no solo mi familia, sino aquellos que saben a quién les estoy hablando. Bendícelos y guárdalos y hazles saber, Señor, que les amo más. Padre, tú conoces mi corazón. No me permitas hacer tropiezos, Señor, porque tú eres bueno quitando tropiezos, Señor, y en ello me glorío. Así que bendito sea tu nombre en esta mañana. Bendice a todos los que nos visitan hoy, bendice a tu santa y preciosa iglesia y trae salvación, Señor, a los que nos estén viendo por internet. Trae salvación a los que estén aquí sin Cristo, Señor, para que la gloria sea solo tuya, Señor, y añade a tu iglesia a los que han de ser salvos. Ten piedad, Señor, y permite que la palabra predicada en esta mañana sea guiada por el Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque tú me has perdonado. Y luego que me permitas hallar gracia delante de mis hermanos para que puedan orar por este su servidor débil, para que no sea más un Aarón y que pueda ser un hombre conforme a tu corazón. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a, si Dios permite habrá más, pero en esta ocasión vamos a seguir con lo de la gloria de Dios. Si alguien tiene dudas de lo que dije hoy, búsquenme al final. ¿Dónde está Rubén? Rubén, esto funciona otra vez. Gracias, Rubén. Y bienvenidos otra vez a casa después de unas buenas vacaciones. Hermanos, en días como hoy es muy fácil pelear con ciertas cosas teológicas. ¿De acuerdo? Si se excede uno hablando de la gracia, corremos el peligro, no de la gracia de Dios, sino de la gracia mal enfocada, a pasarnos al libertinaje, ¿no? Al libertinaje quiere decir, no importa lo que yo haga, lo que yo diga, lo que yo viva, soy salvo y no voy a perder la salvación. Eso es libertinaje. Pero también está el otro extremo, en empezar a ponernos reglas, ¿no? Y reglas sobre reglas, aunque no están en la Biblia, porque yo quiero demostrarles a ustedes que soy santo y que soy hijo de Dios. Eso tampoco está en la Biblia. ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el centro para llevar una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios? El Evangelio. Una vida centrada en el Evangelio. Ni más ni menos. ¿De dónde nos sacó Dios? Éramos como pecadores. No solamente pecadores porque pecamos, sino porque pecamos porque somos herederos de Adán. Ustedes y yo, a pesar de ser redimidos en Cristo Jesús, seguimos siendo pecadores. ¿Y qué merece el pecado? La muerte. Muerte física, muerte espiritual y una muerte eterna en el infierno. Es la verdad lo que dice el Señor. Y por último, de las malas noticias, no hay posibilidad, no hay absolutamente nada bueno en mí que yo pueda hacer para ser salvo. Adán y Eva fueron expulsados por un pecado. Si fuéramos a ser expulsados del paraíso hoy, ni siquiera hubiéramos llegado acá. Pero aún así, hermanos, aún a pesar de ese panorama tan negro de pecado, Dios decidió amarnos en Cristo Jesús.
Entonces, ¿cuál es la motivación para vivir una vida cristiana? Lo que Dios hizo en la cruz, no lo que Alex piense de mí, no lo que los hermanos quieren que yo sea, es lo que Dios está haciendo en mi vida para moldearme a la estatura de Cristo. El centro es el Evangelio. Dice la palabra de Dios: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en ¿quién? En Cristo. Amados que están aquí, si damos frutos es simplemente resultado de la obra de Cristo en nuestras vidas. Nada más. Es la razón. Si damos frutos es porque Cristo mora en nosotros. Dice el Señor: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, que lleva mucho fruto. No se pone muchas reglas, no, lleva fruto naturalmente. Fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Es algo natural en un creyente. Ahora, porque separado de mí, nada podéis hacer. Y ese nada podéis hacer es cuando hay como un hueco, como un hoyo negro en donde yo quiero hacer algo. O yo quiero hacer énfasis en una gracia que no es bíblica, o yo quiero hacer énfasis en unas reglas para yo sentirme en esto. Pero el Señor dice: separado de mí, nada. Luego también dice la Biblia: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y sigue diciendo: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado ¿en dónde? En el reino de los cielos. Y el que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Y termina ese pasaje diciendo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de ¿quién? Los escribas y fariseos. Escuchen lo que dice el Señor, no lo digo yo: no entraréis en el reino de los cielos. Y sería muy interesante que pudiéramos estudiar qué significa que nuestra justicia sea mayor que los escribas y fariseos. ¿Hasta aquí vamos bien? Pero hay un problema latente en nosotros, en nuestras luchas con la teología. ¿Ahí están escuchando bien todos? Ok. Todos ustedes y yo sabemos que Dios es 100% soberano. Es verdad. Pero la Biblia nos dice claramente que el hombre es 100% responsable. Ahora, no estamos llamados a entender cómo unimos esas dos cosas. ¿Qué estamos llamados a hacer? Aceptarlas. ¿Saben qué decían los puritanos? Los puritanos decían esto: viva su vida como si dependiera de usted, sabiendo que la salvación no la puede perder. Interesante, ¿no? Miren lo que dice otro autor: esta doctrina de la soberanía de Dios no debe disminuir el énfasis que hacemos en la responsabilidad del hombre. No debe distraernos de nuestra responsabilidad de predicar el evangelio, que es el medio por el cual el hombre se salva. Dice el autor Theo Donner, dice: vivamos en este mundo como si dependiera de nosotros, sabiendo que todo depende de él. Ahora, ¿quién entiende eso? Vivamos en este mundo como si todo dependiera de mí, sabiendo que todo depende de él. Y son dos verdades. Cuando la Biblia dice en Colosenses 3:5, haced morir lo terrenal en vosotros, a veces surge la idea de, bueno, y si Dios no pone el querer como el hacer. Mira, si Dios no te pone el querer como el hacer para hacer morir lo terrenal en vosotros, no eres hijo de Dios. Punto. Porque Dios está orando. Pero un hijo de Dios sabe que tiene responsabilidad delante de Dios, así mismo como sabe que depende de un Dios soberano todo el tiempo. El pastor Sugel, 2 citas nomás. El pastor Sugel dice: Dios es soberano, el hombre es responsable. Ambas verdades son reveladas claramente en la Biblia. O sea, ninguno de ustedes puede pelear con esto. Nadie. Y dice: a no ser que quieran, pero ya van a ver por qué quieren. Eliminar una de las dos para solucionar la aparente paradoja no solo es torcer las escrituras, sino confiar más en nuestro intelecto que en la sabiduría de Dios. A Dios le plació revelarse así: Alex, eres responsable, pero dependes completamente de mí. Ahorita hablamos con Wilder. Es cierto que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo quién iba a ser salvo, pero también es cierto que van al infierno porque ellos, la Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. No se fueron, bíblicamente sabemos que se fueron porque eran escogidos para perdición, pero por el otro lado entendemos que van al infierno porque lo merecen. ¿Sí? Yo no quiero entrar en ese tema ahorita, pero podemos estudiarlo después.
Entonces, decía un hermano esta mañana por la radio, ¿cuál es el problema con estas cosas? ¿Cuál es el problema con entender la palabra de Dios? El problema con la palabra de Dios es que yo me amo tanto a mí mismo, que nos la pasamos peleando con lo que Dios dice. Yo no creo que eso sea así. No, si Dios dice que es así, ¿por qué vamos a pelear? Dios dice, no te unas en yugo desigual. Eso dice el Señor, no tiene dobleces. Pero entre nosotros, cuando nos amamos tanto a mí mismo y la palabra toca ciertos aspectos de mi vida que no quiero rendir a los pies de Jesús, viene la pelea y viene la lucha y vienen los conflictos. Entonces, hermanos, yo solo quiero dejar claro que tenemos que vivir con esas verdades. Tenemos que hacer morir lo terrenal en vosotros, pero también es cierto que si el Espíritu Santo no mora en mí, yo no puedo hacerlo. Y tenemos que vivir con eso. Ahora, con esa introducción, quiero llevarlos hoy en la palabra de Dios a Josué capítulo 24. Y vamos a leer un discurso de nuestro armado, esforzado y valiente Josué. Josué capítulo 24. No nos vamos a mover de ahí, nos vamos a quedar ahí. Prácticamente leer el capítulo 24 se explica solo, pero quiero decirles varias cosas. ¿Están ahí? Josué 24. Hermanos, Josué 24, cuando uno lo lee, es como si estuviéramos, a veces como si fuera Josué 1. Esfuérzate y sé valiente, y eso lo dice Dios, pero cuando leemos Josué 24, yo no quiero que estén pensando, porque no lo dice el Señor, que estamos escuchando a un joven valiente, un joven en su primer amor, un joven que está lleno de una emoción. No, aquí estamos escuchando ¿a quién? A un hombre que hace este discurso, y si ustedes leyeron Josué 24, en los versículos finales, dice que después de que Josué dijo esto, murió. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun. ¿De acuerdo? Ahora, ¿recuerdan, para llamar su atención, cuál fue la edad que Dios dijo que no iban a entrar en la tierra prometida? ¿Los mayores de cuánto? De 20 años. Solo habían dos personas mayores de 20 años que Dios dijo, ellos iban a entrar. ¿Qué fueron quién? Josué y Caleb. Ok. Esos son 20 años. Estamos hablando que Josué está entre los 20 y los 30. Posiblemente posiblemente no. Luego hubo un proceso de 40 años. Ya Josué, ¿cuánto tiene más o menos? 60, 70. Pero Josué murió de 110. Entonces estamos hablando de un hombre que más o menos caminó con el Señor y sirvió al Señor más de 70 años. Entonces, este discurso, hermanos, no es de una pasión juvenil, o este discurso no es de un hombre, no, es un hombre que ha vivido con el Señor, ha luchado con el pueblo de Dios, y lo que está diciendo él es al final de sus vidas. Cuando él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, no es una resolución que esté tomando hoy. Bueno, como voy a morir, no. Es una resolución que ha hecho, que ha venido viviendo. E históricamente hablando, después de 70 años, Josué y su casa han servido al Señor 4 generaciones. Él no dice yo y mi familia. Es muy interesante. Nosotros llegamos a ese contexto, yo y mi familia, pero dice yo y mi casa. Vamos a iniciar entonces. Que Dios nos ayude a ver en este sermón y en este pasaje que podamos decir como el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti. Josué capítulo 24, versículo 1. Y solo vamos a leer. Reunió Josué a todas las tribus de Israel, se congregaron en Siquem y llamó a los ancianos de Israel. Hermanos, ¿quién está convocando al pueblo y a todas las tribus? Josué. ¿Leyeron bien? Josué está convocando a todas las tribus de Israel. Dice la palabra de Dios en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel y sus príncipes y sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de ¿quién? De Dios. De Dios. ¿Pero quién los llamó? Josué. Si quieren llamarlo su pastor, no. Josué. Y Josué convocó al pueblo, pero para irse a presentar delante de ¿quién?
de Dios, delante de quien nos venimos a presentar hoy como congregación. ¿De Dios? ¿Están de acuerdo? Amén. ¿Quién nos convoca a congregarnos? Dios. Es un mandato del Señor. ¿Están bien hasta ahí? Dios llama, vengan aquí y vamos a presentarnos delante de Dios. Dios no está diciendo en la Biblia que congregarse sea un mandato. Dentro de mis ligerezas y dentro de mi laxitud, hay muchos hermanos que congregan y no se congregan como desean. Vienen, no vienen, a veces por razones que no fueron razones para un lunes de trabajo. Y yo les digo, bueno, el video queda grabado, mírenlo más tarde. Y merece disciplina. En el sentido de lo que el Señor dice, no de lo que yo piense que debe ser. Porque es Dios quien nos está llamando a congregarnos. Al fin y al cabo, cuando alguien no viene a la congregación por X o Y motivo, y Dios lo sabrá, y no vamos a hacer como una cacería de brujas, no estoy hablando de eso, pero es un mandato del Señor. Ahora, hermanos, si alguien decide no venir por la razón que sea y no es justificable, ¿a quién está despreciando? ¿Están despreciando al anciano y su clase de escuela bíblica familiar? ¿Están despreciando las horas de estudio del pastor? ¿O las horas de ensayo del grupo de alabanza? ¿O las caritas lindas de los niños a venir acá? Bueno, también. Pero están despreciando a Dios. Y es la primera reflexión. Solamente Josué manda a convocar al pueblo y vienen a presentarse delante de Dios. Versículo 2 y versículo 3. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Ahora, ¿quién va a empezar a hablar? Dios, ¿a través de quién? De Josué. Y va a empezar a decir ciertas cosas. Así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a quienes? A dioses extraños. Y yo tomé, dice el Señor, a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Hermanos, de ahora en adelante quiero que miren, yo, y quién siempre es ese yo. Dios, yo los tomé, yo los traje, yo los saqué, yo les di, y van a verlo todo este capítulo, es Dios tomando la iniciativa. Ahora, ¿de dónde sacó Dios a Abraham? Sirviendo a dioses ajenos. Sí, el Señor lo tomó. Ni siquiera Abraham tenía un deseo de servir a Dios, estaba sirviendo a dioses ajenos. Y Dios decidió amar a Abraham y sacarlo, a pesar de que estaba como muerto en qué? En delitos y pecados. Ahora, Dios ha hecho lo mismo. Dios decidió amar a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, sin esperar nada a cambio. Entonces, podríamos decir, Janet, Luisa, hermanos, yo te saqué de donde vivías antes. Yo te saqué de la vida inmunda que tenías antes. Yo te saqué de aquella vida que no querías saber de mí, pero por misericordia y por gracia te traigo acá. Yo te tomé, yo te traje y yo te amo a pesar de que nunca lo merecías. ¿Estamos bien? Eso está haciendo el Señor y lo ha hecho con cada uno de ustedes y conmigo. Verso 4. A Isaac di Jacob y Esaú. Y a Esaú vi el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Ahora, ¿recuerdan por qué fue que descendieron a Egipto? ¿Recuerdan qué fue lo que sucedió con el pueblo de Israel? ¿Por qué fueron a Egipto? Está el pueblo de Israel, está bien, tienen sus hijos, pero ¿por qué van a Egipto? Tienen hambre. Tienen hambre. Y Dios en su soberana voluntad, a unos hijos que recuerdan a quién traicionaron, a José, y hacen una trampa y le causan dolor a Jacob y venden a José. ¿Y José a dónde lo mandan? A Egipto. Ahora, este pueblo rebelde, malo, tiene hambre y va a Egipto, y ahora el hermano que traicionaron es el que les da de comer. Ahora, no es el que les da de comer, porque ¿qué dice la Biblia? Vosotros pensasteis mal contra mí.
mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo bueno que vemos hoy, para mantener vida a mucho pueblo. Y lo mismo nosotros llegamos a la congregación, empezamos a caminar con el Señor, somos rebeldes, pero Dios sigue siendo ¿qué? Fiel, misericordioso. No merecíamos ni comida, ni vestido, pero Dios sigue proveyendo y Dios sigue dando. Seguimos leyendo, yo, versículo 5. Y yo os envié a Moisés y Aarón y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él. Después os saqué. Os envié a Moisés y después os saqué. Ahora, el pueblo de Israel llega a Egipto y duran un poco de tiempo. ¿Recuerdan cuánto llegaron? Más o menos 70. ¿Y recuerdan cuántos salieron? Después de que ellos empezaron a clamar y que están sufriendo y Señor, ayúdanos. Pasaron muchos años, murió José, pero dice algunos, salieron más de 2 millones de personas. Entonces, de 70 a 2 millones se multiplicaron. Mucho. Ellos empezaron a clamar, Señor, listo, ya tenemos, saciamos nuestra comida, pero ahora este faraón que no conoce a José nos está haciendo daño. ¿Y qué empieza a hacer el pueblo de Israel? A clamar por misericordia. ¿Y qué hace el Señor? Aquí le mando, exacto, aquí le mando un libertador. Ahora, no solo le manda un libertador, le manda a Moisés, sino dicen, mire, antes de que yo lo saque de aquí, ustedes tienen que entender mi poder nuevamente. Y trae 10 plagas fuertísimas. Y dice la palabra de Dios que todos vieron lo que Dios hizo. Todos vieron lo que Dios hizo. Ahora, ¿a quién nos envió Dios? A nosotros. No nos envió a Moisés, a Cristo. No envió 10 plagas. Envió su ira sobre su Hijo para sacarnos de Egipto. Entonces, cuando estamos viendo aquí, ¿qué creen que Josué está haciendo? ¿O qué creen que Dios está haciendo con el pueblo? Diciéndoles, miren quién soy yo. Yo los saqué, yo los tomé, yo los salvé, yo los perdono, yo los restauro, yo los liberto, yo. Versículos 6 y 7, hermanos. Saqué a vuestros padres de Egipto. No fue Moisés. Él puso, ¿quién fue ese él? Dios. Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Ahora, hermanos, cuando uno lee estas cosas y ve todo lo que... Hermanos, ¿eso Dios ha hecho en nuestras vidas o no? La misma forma de obrar en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, Dios lo ha hecho en nuestras vidas. Pero ustedes, si ustedes han leído Josué o han leído Números, ¿el pueblo ha sido fiel? No. Y me enternece un poco las últimas palabras de Josué. Miren cómo ha sido el Dios de ustedes. Todo el tiempo. Rebeldes, fiel. No merecen comida, tomen de comer. No tienen agua, les doy de la roca. No tienen un líder, les mando a Moisés. No tienen sacerdote, les mando a Aarón. De noche no hay quien los guíe, yo voy con una nube. Si no tienen de noche, voy con una columna de fuego. Los protegió. Y es interesante que la Biblia dice, y ustedes, sus ojos, vieron mis obras. Hermanos, nadie aquí, ni aun los incrédulos, pueden decir que no han visto la buena mano de Dios. Nadie, ni desde el más pequeño al más adulto. Versículo 8. Perdóname. 8. Yo, de nuevo, Dios, yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Y vuelve y dice, mas yo los entregué en vuestras manos y poseíste su tierra y los destruí delante de vosotros. Ahora, hermanos, yo no sé si ustedes puedan ver, pero nos están viendo a un caudillo o a un líder de una iglesia atribuyéndose toda la obra del Señor. Yo hablando de Dios y Josué simplemente es su interlocutor. Yo os introduje. ¿Quién nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados? Indiscutiblemente Dios. Hermanos, por favor, amigos que están acá, ¿Dios ha hecho con ustedes eso? Cuidado, protegido.
Por favor, antes de terminar el servicio, alguien que me acuerde sobre la familia de Barremiro y Elizabeth, ¿sí? Para que no se me olvide. Pero Dios nos ha cuidado, nos ha protegido. Amados que están aquí, un momentico de Dios nos ha pagado conforme merecemos. Alex, ¿mereces tu niña? ¿O el carro? ¿O la esposa que yo tengo? ¿O este techo? ¿O el viento? ¿El agua? ¿Quién nos dio todo esto? Dios. ¿Por qué creen que Josué está diciendo esto? Ahorita van a entender por qué. Pero está recordándonos todo lo que ha hecho Dios por nosotros, todo lo que Dios sigue haciendo por nosotros. Versículo 9. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel y envió llamar a Balaán, hijo de Beor, para que los maldijese. ¿Recuerdan la historia? ¿Y qué dice el Señor? Mas yo no quise escuchar a Balaán. Es más, por lo cual os bendijo repetidamente. ¿Y qué dice el Señor? Y os libré de sus manos. Amado, yo no sé cuántas veces el Señor en mi vida me ha librado de enemigos que yo ni siquiera me he dado cuenta, o de malos comentarios, o personas que le quieren quitar uno el trabajo, o personas que le quieren hacer daño al hogar, o personas que han querido robarme muchas veces, pero Dios ha sido fiel y no hemos visto muchas veces, pero Dios ha sido fiel. Y el Señor dice, yo los introduje, mas yo no quise escuchar a Balaán. Dios, aún dentro del mismo pueblo, nos cuida. Dentro de nosotros mismos, hermanos, a veces nos hacemos daño. Pero este profeta, querían contratarlo para que hablara mal delante del pueblo de Dios. Y Dios dice, no, lo vas a bendecir. Y Dios hace eso. Versículo 11. Ya vamos a llegar al... Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó. Y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jerjeseos, heveos y jebuseos. ¿Y qué dice el Señor? Y yo los entregué en vuestras manos y envié de vosotros, delante de vosotros, tábanos, los cuales arrojaron delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos. Y dice el Señor, no con tu espada ni con tu arco. ¿Qué significa eso? No con tu espada ni con tu arco. La miseria. Amén. Amados, ¿saben qué? El talento que tienes para coser, te lo dio Dios. La inteligencia que tienes para los negocios, te lo dio Dios. La manualidad que tú tengas, te lo dio Dios. Y otros no la tienen porque Dios te la regaló. Viene de Dios. Y el Señor dice, todo lo que tienes, te lo he dado yo. Pero hermanos, se nos olvida y decimos, fue mi arco, fue mi... No, fui yo. Y todo se lo he entregado. Versículo 13. Y os di la tierra por la cual que nada trabajasteis. Ahora eso puede causar un poco de conflicto, ¿no? Yo sí he trabajado por las cosas. Pero de nuevo, trabajamos con los dones y talentos que Dios nos ha dado. Dice, os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moraréis, de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Lo que Dios está diciendo es, hasta este punto, todo lo que ustedes tienen, se los he dado yo. Todo lo que ustedes y yo tenemos ha sido por gracia. Hermanos, a pesar de quejas, rebeliones, de mutilarnos unos a otros, de querer hacernos daño, de querer salir corriendo, de quejarnos del trabajo, de quejarnos de la esposa, de quejarnos de los hijos, de quejarse del pastor, de quejarse de los ancianos, de quejarse de todo lo que ustedes quieran, Dios ha sido ¿qué? Fiel. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Hermanos, si todo esto es verdad, ¿qué es lo que pretende Josué diciéndonos todo esto a nosotros? Deben adelantarles. Bueno, esto es de mi cosecha. Hemos sido desagradecidos, rebeldes. Si todo esto es verdad, y ustedes dicen amén, todo lo que hemos dicho es verdad en nuestras vidas también,
Josué dijo entonces, versículo 14, hermanos, ahora pues, o sea, si todo lo que yo les he dicho es verdad, temed a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad, y quitad delante de vosotros, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. ¿Creen que Josué nos está dando motivaciones correctas? Si todo lo que Dios ha hecho, ustedes pueden reconocerlo en su vida, que ha sido la misericordia de Dios, entonces, ¿qué nos impide a nosotros temer a Dios y servirle con integridad y en verdad? ¿Qué otra motivación tenemos? Josué, ¿qué motivación les está dando? Si Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, Dios les ha amado, ¿qué merece el santo Dios en retribución? Y hermanos, y permítanme hablar de esta forma, en contraprestación, no porque el Señor esté haciendo algo pero Dios ha sido fiel. ¿Y qué espera de nosotros? Sírvame con temor, sírvame con integridad, sírvame en verdad y quite los ídolos que hay entre vosotros. Ahora me voy a adelantar un poco. Es curioso porque Dios le está hablando al pueblo de Israel y Josué está hablando, Dios está hablando a través de Josué. Y aún el pueblo de Israel, en medio de todo lo que ha pasado, sigue teniendo ¿qué? Ídolos, dioses, becerros de oro, como ustedes lo quieran llamar, pero vamos en orden. Ahora, hay una versión en el Nuevo Testamento de esta porción, ¿la recuerdan? ¿Alguien la recuerda? Está en Romanos 12. Os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. No dice vuestras 2 horas los domingos. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Si Dios ha sido misericordioso, dice Pablo, a través de las Escrituras, el Señor, entonces no se conformen a este siglo. Es decir, quiten los ídolos de sus vidas, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, hermanos, Josué 24:14. Ahora pues, si esto es verdad, temed a Jehová. ¿Qué significa temed a Jehová? Piensen por un segundo. ¿Qué significa tener temor de Dios? La palabra en hebreo es yare, implica también tener miedo. Pero no tenemos que hablar de un simple miedo servil, ¿sí? Sino es la actitud de una persona que reconoce el poder y la condición de la persona a la que se le hace reverencia. ¿De acuerdo? Yo tengo temor dependiendo de la persona. En este caso, la connotación de la palabra es reconocer la condición de a quien se está sirviendo y a quien se le debe debido respeto. Dios merece respeto. Por favor, Dios merece respeto. Pero ¿por qué le damos más respetos a los jefes llegando temprano? ¿Duele? Pero Dios merece respeto. Pero no importa si llegamos tarde. Ah, pastor, usted está siendo legalista. Yo no estoy hablando de legalismo. Estoy hablando de lo que dice, temed a Dios, respétenlo, honrenlo. No vienen a la sala de su casa. Vienen a honrarme como pueblo, donde yo me deleito, dice Salmo 133, y allí envío a Dios vida eterna. Entonces, hermanos, moléstense un poquito conmigo, háganlo. Pero dice el Señor, teman a Dios, respétenlo, reverencien. Cuando vimos en Cartagena la convención de pastores, el pastor Joel Vicky enseñó sobre la adoración familiar. Muchos de ustedes lo han visto. Entonces surgió una pregunta, pastor, ¿qué pasa si en medio de la adoración familiar mi hijo no canta? ¿Recuerdan qué dice él? Pues que no coma. Pues que no coma. ¿Qué piensan de eso? Muy duro. O el Dios mío no merece que mi hijo lo honre y lo respete, en donde sea. Ahora él lo respeta más que yo. Pero Dios es digno de respeto. O sea, si todo lo que hemos dicho es verdad, Dios no es digno de gloria y honra. ¿O piensan ustedes que en este punto del partido de nuestras vidas tenemos una profunda falta de temor delante de Dios? En mi caso también, por tener contentos a muchos de ustedes no les digo nada. Yo mismo tengo falta de temor.
Entonces implica sumisión. Recuerdan que el ángel del Señor le dijo a Abraham: ya conozco que temes a Dios porque no me rehusaste tu hijo. Es sumisión al Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Lo voy a hacer. Porque Dios es digno de respeto y de reverencia. Aquí no le faltan de respeto a nadie, otra persona que no sea, perdón, a otra persona no, al santo Dios. Cuando el Salmo 51 dice: contra ti solo he pecado. Pero hermanos amados, empezando por quien les habla, uno tiene dolor de conciencia porque llega tarde. ¿Ustedes se imaginan en una entrevista de trabajo llegar tarde? Así llega tarde, automáticamente es un mal. ¿Qué puede ser eso? Una mala imagen. Dice: si eso es en la entrevista de trabajo, ¿cómo será después? Temed a Jehová. La palabra del Señor dice en Hebreos: acerquémonos pues confiadamente. Pero por alguna razón hemos cogido tanta familiaridad necia y mala que no entramos confiadamente, sino como confianzudamente. Hermano, yo no sé si ustedes hagan devocionales en sus casas. A los hombres que los hacen, ¿les molesta cuando sus hijos no toman en serio el devocional? Cuando se ponen a jugar. Y tal vez digan: bueno, son niños. Pero si ustedes fueran al colegio, sus niños, y el profesor le dice: mire, ese niño no hace sino jugar en clase, ¿qué le dice uno a los niños? Bueno, son niños. No, pórtese bien. Usted va al colegio a responder a los profesores y a respetar a los profesores, porque yo me mato trabajando para que tú tengas ese tiempo tranquilo. Pero los asuntos del Señor, si quiere cantar, si quieren orar, si quieren leer. Amados que están aquí, volviendo con el tema de congregarnos, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos cuando cambiamos el tiempo de congregarnos por cosas vanas? Y hermano, estoy hablando de cosas vanas. Por favor, entiéndame, no estoy hablando de vacaciones. Las merecen, ténganlas. Aquí hay hermanos que tienen vacaciones y les aseguro delante del Señor que se reúnen todos los días, no solamente el domingo, todos los días a enseñar a sus hijos. Todos los días en vacaciones. Porque no es un asunto de vacaciones, no descansamos del Señor. O el Señor tiene vacaciones de nosotros. Javier, en este momento estoy tan cansado, voy a trabajar en el Asia. Hay tanta gente allá en China que no tengo tiempo de atenderte. Ahora, perdóneme si mis palabras son ofensivas. Pero nuestros niños o nuestras esposas o nosotros mismos no respetamos ni reverenciamos a Dios. Como Él dice, yo no te saqué, yo no te di, yo no sacrifiqué a mi hijo, no te he dado todo para que te portes tan displicente conmigo y tan indiferente a mis asuntos. ¿Qué más dice? Temed a Jehová y servirle. Ahora, ¿qué creen que significa servirle? Dice: si todo lo que Dios ha hecho por ustedes es verdad, témanle y sírvanle. Voy a adelantar un poco. Josué dice más adelante: yo y mi casa estudiaremos a Jehová. ¿Hay diferencia? La palabra en hebreo, aquí Josué le está hablando a todo el pueblo, no dice: levitas, sacerdotes, vengan acá, sírvanle ustedes, el resto del pueblo haga lo que quiera. No, a todo el pueblo. ¿Qué significa servir? En hebreo, sinónimos: trabajar, ser su esclavo, ser su siervo. Porque tenemos un amo muy bueno y bondadoso que ha dado mandamientos. ¿Y son mandamientos para qué? Para cumplir, para vivir. Ahora, tengan las luchas que tengan con esto, pero somos comprados de Cristo para reflejar la gloria del Señor, imperfectos en muchas cosas, pero con un deseo genuino de obedecer. Entonces el Señor nos dice: témame a mí y siéntese. La Biblia habla del cuerpo de la iglesia, dice: algunos son oreja, algunos son ojos, ¿sí? Algunos son uñas. ¿Dice la Biblia eso en Corintios? Amados, piensen por un segundo. Bueno, menos mal no está aquí, pero hay un hermano que tiene una herida acá. Mira, usted se imagina si tiene ganas de rascarse y la uña le diga: no quiero. ¿Qué creen que suceda con él? Es un ejemplo tonto, pero ¿qué creen que suceda con el cuerpo? ¿Qué sucede con el cuerpo? ¿Sí? O si te duele la cabeza, no están las manos y las orejas. Ay, qué bueno que eso no nos afecta.
Soy tan contento. Ojalá ese dedo que se está cangrenando allá no tiene nada que ver conmigo. La fiebre solo le da el dedo, afecta el cuerpo. Pero en días como hoy no vemos el cuerpo como Dios lo ve. Ay, no puede, allá. Si Dios te trajo aquí es con el propósito de servir. ¿En dónde? Solo Dios sabe. ¿Cómo? Solo Dios sabe. Pero que Dios te dio talentos y dones para edificar la iglesia, eso lo dice. Si el propósito hasta acá en esta congregación es venir a sentarte los domingos, bueno, qué bueno porque estás aprendiendo. Y el servir, ahora no solamente acá, servir en sus trabajos. Hermanas que están aquí, ustedes pasan la mayor tiempo con sus hijos. Ustedes están llamadas a levantar los futuros Josué. Los futuros Josué. Las futuras Marías. Tienen tanto trabajo. Y agrego palabras que dijo el anciano. Amadas que están aquí, o amados que están aquí. Si el tiempo en su Facebook es mayor que el tiempo con sus niños, tienen un increíble ídolo. Un grandísimo ídolo. Si el tiempo con sus hijos, si el tiempo de pasar edificando a esos Josué y luego decir, Señor, yo no tengo Josué, yo tengo como Barrabases en mi casa. Miren, hay memes en internet. Hay memes en internet. ¿Saben qué son memes de esas figuras caricaturescas? Y el niño llama al papá por teléfono y dice, papá, tengo hambre, dile a mamá que suelte el Facebook para que me pare de comer. Y eso se volvió como una idea. Que Dios obre y que hiera la conciencia de quien tenga que ir, pero las cosas tienen que cambiar. Josué no se levantó de la noche a la mañana. Juan el Bautista no se levantó de la noche a la mañana. La Biblia dice que Juan el Bautista era lleno del Espíritu Santo de la mamá. Pero ¿qué dice la Biblia de los papás de Juan el Bautista? Irreprensibles a los mandatos de Dios. Ahorita vamos a leer. Temed a Dios y servirle. Ahora el Señor le agrega algo. ¿Servirle con qué? Con integridad. ¿Qué significa integridad? Integridad, a veces se utiliza esa palabra para las mujeres vírgenes, mujeres que no han sido tocadas. Entonces, la palabra íntegro significa realmente no integrado, no tocado. Es decir, sin segundas intenciones o malas intenciones, que lo que hace lo hace para dar gloria a Dios, para honrar a Dios. Miren, hermanos, si Dios me pone a mí o a ustedes a levantar a sus hijos en el temor de Dios, no es para que en un día brille diciendo preguntas o contestando bonito o orando bonito. No, es para que le sirva a Dios y tema a Dios y de gloria al Señor. Temer a Dios y servirle con integridad. Hermanos, nuestra integridad en muchos aspectos, y de nuevo conmigo empezando, la integridad nuestra con las Escrituras es acomodarlas. Miren, hablaba con unos hermanos. Si alguien viene a exhortarnos, si alguien viene a decirnos algo, siempre hay un versículo clave que sacamos, ¿no? ¿Por qué no mira la paja que tiene en su ojo primero en vez de estar mirando la vida de los demás? ¿Qué hacemos? Hermanos, si tienen que acercarse a mí para sacarme la paja de mi ojo, háganlo. Porque eso sucede si yo tengo una paja en el ojo. No puedo ver bien. No voy a actuar bien. Tengo la vista distorsionada. Tal vez yo quiero ver lo que yo quiero ver y necesito a alguien que me diga, estás viendo mal. Necesitamos Natanes en nuestras vidas. Como me oraba un anciano nuestro, Señor, métenos en problemas. Permite meternos en problemas en la vida de los hermanos a que amamos, porque somos un cuerpo. ¿Ustedes se imaginan el Señor cuando uno lee Hebreos y dice que Dios va a pedir cuenta mía de sus almas? Entonces alguien dice, pastor, no se preocupe, Dios está en control y usted no va a perder su salvación por eso. Entonces eso hace minimizar lo que dice el Señor en su palabra. Temed a Dios, servirle con integridad. ¿Y cómo? Josué 24:14, por favor, hermanos. Temed a Dios con integridad y en verdad. Ahora, la palabra verdad, no, lastimosamente lo que traduce no es lo que debería traducir. Bueno, pero la palabra en verdad dice estables, que sean confiables, que sean fieles y que sean comprometidos. Miren, hermanos, si Dios permite que ustedes inicien un ministerio, háganlo
para la gloria de Dios. Sírvale con integridad y en verdad. He sido fiel con ustedes, he sido confiable con ustedes, he cumplido todas mis promesas. Yo espero lo mismo de ustedes. Por favor, sírvame con integridad y en verdad, comprometido a servir. Acabo la dicha. ¿Y cómo termina el versículo? 24:15. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales, ¿qué? Mira lo que el Señor está diciendo. Como ustedes no me están sirviendo a mí, le están sirviendo a ídolos. Y por eso ni son confiables, ni son íntegros, ni quieren servirme, son apáticos a todos mis asuntos, son irresponsables, saben que son ojos, saben que son orejas, saben que son boca en el cuerpo, pero es más fácil echarle la culpa a una sola persona. Bueno, a dos. Miren, hermanos, esta semana, si alguno de ustedes dice esto y cierro mis ojos para no ver a nadie, aquí no hay amor porque no me llaman, ¿qué deberíamos decirle? Bueno, podríamos decir, mire, usted tiene que llamar porque no. Hermana, ¿sabes qué? Lo que tú estás diciendo es que te sientes sola. Tú estás tratando de llamar la atención. ¿Te has acercado de pronto a hablar con un hermano y tener una comunicación? Al final del servicio vamos a tomar los datos, no para llamar, no van a pensar que me voy a poner a llamar todo el mundo, sino para tener los correos electrónicos y los cumpleaños, porque una hermana quiere manejar este tablero. Por favor, désenlos a las hermanas. Pero si alguien se siente solo, podríamos decir, hermano, ¿y usted a quién ha llamado? No, podría ser, es verdad, exhortémosle. Pero debemos animar a decir, mira, mi hermana, si te sientes sola, o mi hermano, si te sientes solo, ¿sabes que hay miércoles para venir a orar? ¿Sabes que hay reuniones de damas también? ¿Sabes que cerca de tu casa puede haber una que otra célula, te puedes integrar? O si tienes problemas en el matrimonio, busca al anciano. Jaime, tal vez si no pudiste por la mañana el culto, sabes que puedes ir a Jamundío, a Terrón, Colorado. Mira, las damas se reúnen y tienen tiempos preciosos. ¿Por qué no vienes? Ve, y si tienes un don de cantar, ¿por qué no vienes por lo menos a estudiar con el grupo de alabanza? Entonces, hermanos, hay oportunidades para tener compañerismo. Si no las quieren tener, ¿qué hacemos? Dígame, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Me entienden? ¿Qué hacemos? Josué no les está diciendo al Señor, espera, no. Si hay que servir a los hermanos, ahorita hay un hermano, déjeme contarles rápidamente, la hermana Elizabeth tiene su hermano en la clínica y no tiene seguro este señor, él vive en Miami y necesita levantar 57 millones de pesos para que lo atiendan. Ahora ustedes se imaginan esa familia qué estará haciendo para conseguirlos. La pregunta es, ¿qué estoy dispuesto yo a hacer para ayudarles a conseguir esa plata? No sé. Y los que conocen bien a esta familia salen de una enfermedad y entran en otra y entran en otra y se les muere un familiar y entra otra. Es increíble. Y me dice Elizabeth, me llama llorando, yo no sé qué quiere Dios con nosotros. O sea, de verdad salimos de una y entramos en otra. A veces necesitan un consuelo. Aquí estamos. Pero no un ministerio que llame. No. Si no nos nace llamaros unos a los otros, hay problemas, porque la Biblia dice, en esto conoceráis que son mis discípulos, si os amáis unos a otros. Si existe un ministerio para que se llamen unos a otros, eso es obligación, eso es una carga. Ahora, hermanos, sepan algo de mí. Yo a nadie le llego a la casa sin que me invite, a nadie. Me molesta. Es molesto, ¿no? Llegar de pronto, no sé, pero de pronto están haciendo cosas. Por eso les vuelvo a comentar, si necesitan tiempo con su pastor, los jueves y los viernes los dejé totalmente nada fijo, solo la reunión de ancianos que tenemos el viernes, y hablen con mi esposa y agendamos una cita y podemos vernos aquí o en su casa o en mi casa. Les invito a un café y me conocen de una vez. Si se sienten solos, búsquenme a mí que hablamos un rato, por lo menos. Quitad de entre vosotros los dioses. Señor. Lo siento, no me ha fijado la hora.
Si algunos de ustedes dicen, sí, siga, pastor, pero a otros no les va a gustar mucho. Entonces voy a ser fiel a los horarios. Pido perdón por haberme pasado un poco. Vamos a dejar la segunda parte en 8 días. Y ya íbamos a llegar al centro del sermón. Pero así los animo para que vuelvan. Ya ni inquietos para que vuelvan. Dios ha sido bueno. Ahora yo quiero escucharle. Dios merece que le sirvamos con integridad, con diligencia y que nos amemos unos a otros. ¿Lo hemos hecho? Entonces vamos a arrepentirnos. Vamos a inclinar nuestros servicios y vamos a pedirle perdón al Señor. Señor y Padre Celestial, Padre, yo no sé por qué después de tanto tiempo que neciamente servimos a ídolos que nos pagan mal, que nos traen frustraciones, que nos traen deudas, que nos traen amarguras. Somos tan necios, Señor, que no podemos ver tu mano bondadosa todo el tiempo, diciéndonos, aquí estoy, ven, te estoy esperando. Y tenemos un Padre, Señor, como el Hijo pródigo, que podemos estar oliendo a cerdos, habiendo vivido una vida sucia. Y ese buen Padre, a pesar de haberle dado la espalda tantas veces, nos recibe con un abrazo y con un beso en el cuello. Ese es mi Dios. Mi Dios hoy no me humilla, mi Dios hoy no me echa en cara nada, mi Dios me está diciendo, Javier, iglesia, ¿cómo he sido con ustedes? Si como he sido con ustedes es verdad como vimos hoy, hijos, vuelvan a mí y sírvame con diligencia, con gozo y con alegría, con integridad. Sean el ojo que necesita esta iglesia, sea la oreja que necesita la iglesia. Todos tenemos necesidad unos de otros, Señor. Todos. Señor Jesús, tú te humillaste hasta lo sumo. Y no tuviste en poco, Señor, lavar los pies aún de Judas Iscariote, el traidor. No me permitas a mí, Señor, ni a ningún hermano hacer acepción de personas a quien le lavo o no los pies. A los hermanos que se sienten solos en esta congregación. Por favor, Padre, que miren en el boletín que está mi número de teléfono y mi correo electrónico, el de los ancianos. Denos el placer de saber de ustedes. Pero también quiero que mis hermanos apocados en su ánimo recuerden las palabras del apóstol Pablo en 2 Timoteo 4. Todos me dejaron solo, pero el Señor está conmigo. Y Jesús es suficiente. Pero en nuestra familia hay niños, hay adultos, hay grandes, hay viejos, hay abuelos, hay abuelas, hay débiles, hay fuertes. Pero no hay mejor familia, Señor, que la familia en Cristo Jesús. Señor, permite que estos sermones sean usados por el Santo Espíritu para movernos a respetarte, a honrarte. Permítenos meditar en esta semana, Señor, ¿qué significará realmente yo y mi casa serviremos al Señor? Y una pregunta que tenía en el sermón y quiero hacerlas para las conciencias de mis hermanos. Amado Padre o amada Madre, si tú murieras hoy, ¿tus hijos tendrían suficiente información para continuar en el camino del Señor? ¿Lo seguirían honrando? Padre, permítenos tomar en serio la labor de padres, no como el mundo la considera, sino como tú la consideras. Yo te suplico con toda mi alma, Señor, que me permitas levantar en Tomás un siervo para tu gloria. En lo que él haga, en lo que tú determines para su vida, pero que te honre, te respete y te dé gloria, Señor, al igual que todos mis hermanos. Permítenos morir, Señor, a los alcances de este mundo, de querer que nuestros hijos sean intelectuales,
Señor, la sabiduría de este mundo, tu palabra dice que la tienen poco. Padre Celestial, Santo Espíritu, aviva nuestros corazones en esta tarde ya. Dobléganos ante tu presencia. Si hay que pedirnos perdón unos a otros, hagámoslo. Pero baste ya de dormir. Y que la luz de Cristo nos alumbre y nos despierte en esta mañana, en esta tarde. Padre, acuérdate de Elizabeth. Señor, no estoy en sus zapatos, pero no han tenido sino calamidades y calamidades. Y permítenos orar por ellos, Señor. Levanta a su hermanito, Señor, en la Valle de Lili, no solamente de salud, sino para no tener que pagar una deuda tan grande, Señor. Tal vez a muchos aquí ni suene ni truene, pero no imagino la angustia, Señor, de esos hermanos tratando de conseguir tanta cantidad de dinero. Yo te suplico, Señor, que traigas una carga grandísima a todos nosotros. Que así sea, que lo único que podamos hacer sea orar, pero orar es lo mejor que podemos hacer por ellos. Y si alguien aquí podemos amarlos en hechos y en verdad, Señor, que lo hagamos. Padre, perdónanos. Y permite que lo que fue sembrado en esta mañana continúe dando vueltas en la cabeza de mis hermanos para continuar en 8 días. Y solo podemos decirte, Señor, gracias porque tú eres bueno y porque te deleitas en misericordia. Amigo que estás aquí, Señor, muéstrale la vida vacía y necia que es estar lejos de tus caminos, y doblégale su corazón. Martíllalo, Señor, destrózalo. Y hazle ver que solo tiene un camino ancho que le lleva al infierno, pero que hoy, Señor, no solo a ellos, sino a todos nosotros tenemos la oportunidad de ir y clamar a ti, Señor, ayúdanos, sálvame, restáuranos. No volverás, Señor bendito, a dar vida a esta iglesia. Permite que cada hermano pueda tomarse unos minutos en silencio, Señor, en arrepentimiento, y que tu Santo Espíritu nos guíe a un genuino arrepentimiento. Padre Celestial, permite que mis hermanos me perdonen si he dicho alguna palabra indebida, pero no voy a pedir perdón si he dicho algo conforme a tu palabra. Límpianos, restáuranos y moldéanos. Y como orábamos al principio, purifica esta iglesia, porque somos tuyos, no por otra cosa, sino por amor de ti mismo. Y levanta una generación en nuestros hijos para el Señor. En el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria nada más. Amén.